indicando a nuestra máxima autoridad judicial que se ha de tener en cuenta por quienes correspondan los principios esenciales de la jurisdicción. Esto es la independencia, inamovilidad, imparcialidad, inexcusabilidad y autonomía. Teniendo presente lo anterior, esta Corte felicita las actividades académicas como la organizada por jueces de esta jurisdicción, entendiendo que la libertad de cátedra permite a cada uno de los participantes exponer cuanto estimen conveniente acerca del gravitante desafío constitucional que enfrenta nuestro país. En la mañana recordaba los diversos cambios que se han presentado a lo largo de mi carrera desde el año 1988 en nuestro Poder Judicial. Épocas que con pocos recursos siempre se buscaba un mejor desarrollo del ejercicio de nuestro quehacer. Y bajo aquella condición el Poder Judicial pudo y ha venido enfrentando toda cuanta modificación y reforma se nos han presentado. El mejor ejemplo ha sido la especialización que se inició con la reforma procesal penal ya en el año 2000. Y en otras materias con resultados óptimos, siempre susceptibles de ser mejorados. ¿A qué apunta este recuerdo? Sencillamente que en los tiempos actuales el Poder Judicial cuenta con las mejores herramientas y personal idóneo para intentar contribuir con el nuevo camino constitucional del cual no podemos estar ajenos. El nuevo proceso constituyente que se ha abierto representa sin duda la oportunidad que tienen las ciudadanas y ciudadanos de revisar la estructura fundamental del andamiaje jurídico-político de nuestra República, para modificar aquellos aspectos que hoy no se avienen con las necesidades de las personas y mantener aquellos elementos propios de nuestra tradición constitucional que han ido cimentando las sólidas bases de nuestra institucionalidad. Asimismo, toda oportunidad representa a su vez un desafío, repensar nuestras relaciones jurídicas desde el rol del Estado, los límites que implican las libertades ciudadanas y el deber de modernizar las instituciones con mira a la construcción del futuro que permita el desarrollo de todos quienes conforman la sociedad. Esto es, debe ser evaluado en el marco de un complejo sistema de pesos y contrapesos en los que el Poder Judicial aparece como encargado de velar con independencia de la contingencia política y con imparcialidad respecto a los intereses particulares, por la mayor realización de los principios en los que descansa nuestro Estado constitucional de derecho y por la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Desde esa óptica, el encuentro en el que hoy nos convoca el Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Puerto Montt pretende aportar a la reflexión y debate desde la academia y también desde la práctica profesional de los expositores en torno a estas cuestiones fundamentales que han de guiar el camino que seguirán primero los expertos y luego los consejeros constitucionales en la construcción de la nueva Carta Fundamental. Como Poder Judicial no podemos estar indiferentes a este proceso constitucional. Debemos mirar con la distancia que requiere nuestro rol orgánico y funcional, pero con la esperanza que este desafío para el devenir del país implica una oportunidad abierta para sembrar las bases de un futuro en que podamos converger hacia la sociedad más justa, donde cumpliendo con nuestros deberes podamos gozar plenamente de nuestros derechos en pos del bien común. Muchas felicitaciones en este seminario. Este seminario en el que se van a abordar temas bastante de contingencia, desde luego. Como toda buena idea, parte con, y aquí darle crédito también al magistrado Almonacid, que se encuentra en moderación, con una pregunta: ¿te tinca? Y la respuesta fue sí. Y luego se plantea esto al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, y debo darles también mis saludos a quienes corresponden de dicho comité, a mis colegas Juan Carlos, Miguel, Lorena, Cristian, que nos siguen en estos momentos por modalidad telemática, por el apoyo que también se ha brindado para el desarrollo de esta actividad. Ahora bien, ¿por qué el tema elegido? Considerando que llevamos 20 años ya con el sistema penal, procesal penal, la primera idea que tuvimos fue considerar ese punto como un punto de reflexión. Sin embargo, y entender que partiendo con lo que en ese tiempo llamábamos reforma procesal penal, esto fue permeando luego a la sociedad
y fue permeando de forma que se generaron reformas sucesivas a la justicia de familia, a la justicia laboral, y nos encontramos ahora en ciernes con la justicia civil. ¿Por qué entonces el conversatorio? Justamente porque estos cambios, ¿por qué el tema del conversatorio? Justamente porque en función de estos cambios que se han dado también en la justicia, ha surgido ya hace un tiempo el ideal de generar también cambios en nuestra ley fundamental. En ese sentido, tuvimos ya un pasado reciente en que se propuso una carta fundamental que no fue aprobada por la ciudadanía y nos encontramos en un segundo proceso de reforma constitucional o de creación de nueva constitución, para ser más exacto. Y nos pareció que justamente que este objeto era el que se debía dar el análisis fundamental en lo que esperamos sea la primera de otras actividades que se desarrolle por el Juzgado de Garantía en un programa, desde luego, de acercamiento también a la comunidad. Desafíos y oportunidades para el Poder Judicial ante un nuevo proceso constituyente. Vienen a escuchar a los expertos. Los expertos el día de hoy nos van a contar desde ese punto de vista cómo ven este proceso y en concreto, recogiendo quizás una columna del señor ministro y don Patricio Rondini, donde nos hablaba de luces y sombras del proceso constituyente, cómo se puede esperar desde la óptica del Poder Judicial que este proceso se pueda desarrollar y qué son los desafíos que se vienen en el futuro. Sin más, dándole las gracias por la atención y dejo con ustedes, antes de pasar por el señor moderador, por supuesto, don Francisco Almonacid, a doña Viviana Ponce de León, a don Francisco Zúñiga Urbina y a don Patricio Rondini Fernández Dávila. Muchas gracias, magistrado Díaz. Antes de continuar, quisiera, eso sí, agradecer porque en el fragor de las presentaciones y de los saludos, olvidé decirlo expresamente, a la Universidad Austral, particularmente a su Escuela de Derecho, que nos ha recibido hoy día en sus instalaciones con la mejor disposición, así que es una relación ya que lleva varios años entre el Poder Judicial en esta región y la universidad como foco cierto de luz a nuestra macrozona sur austral. Así que esperamos que continúe y que sea siempre fructífera como lo viene siendo. A continuación voy a dejar con ustedes entonces a nuestra primera expositora, que es doña Viviana Ponce de León Solís, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile e integrante del Comité Técnico de Admisibilidad del nuevo proceso constitucional. Profesora, por favor. Buenas tardes. Me sumo en primer lugar a los saludos a todas y todos quienes nos acompañan presencialmente o vía telemática. Quisiera agradecer muy especialmente al Juzgado de Garantía de Puerto Montt por generar este espacio de debate y de discusión. Y siendo la primera expositora, quisiera aprovechar la ocasión para situarme en un plano mucho más general que el de las exposiciones que probablemente me van a seguir. Cuando pensamos en desafíos y oportunidades para el Poder Judicial ante este proceso constituyente, proceso constitucional para ser más precisa ahora, el énfasis suele estar en los contenidos. Es decir, cuando uno piensa en desafíos y oportunidades, uno piensa en qué va a quedar plasmado en el texto de esta eventual nueva constitución, que es además la etapa más distintiva, más característica de un proceso constituyente. Desde ya, las bases institucionales y fundamentales que se definieron como márgenes para la discusión invitan a pensar en esos términos. Me remito particularmente a la base número 7 contenida en el artículo 154 de la Constitución, que señala que Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí y específicamente un poder judicial con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. O sea, ese es un primer contenido que se debe observar por los órganos encargados de la redacción de la propuesta en este proceso. Y en este contexto, este
este proceso nos brinda la oportunidad de profundizar, entre otras cosas, en la independencia del Poder Judicial, en la transparencia de su actuar, en su accountability y en general en el acceso a la justicia. Es importante señalar en todo caso que el Poder Judicial no solo es destinatario de este contenido, no es, digamos, como el sujeto pasivo de esta discusión constituyente. En esta etapa, sin duda, el Poder Judicial también tiene un rol activo muy relevante como partícipe en el debate a través de declaraciones de sus autoridades o participando en audiencias ante los órganos encargados de la redacción de la propuesta, o bien tomando nota de las propuestas que se vayan discutiendo, ya sea en la comisión experta o en el Consejo Constitucional en ese momento, recabando el resto de la información que distintas organizaciones, distintos movimientos sociales vayan planteando a lo largo del proceso, ejerciendo también una función de control al conocer y resolver las reclamaciones a que se refiere el artículo 156 de la Constitución por una eventual infracción de las reglas de procedimiento aplicables al Consejo Constitucional y a la Comisión Experta, sea que estén establecidas estas reglas en la Constitución, en los reglamentos o en los acuerdos generales de estos órganos. Y todos esos aspectos son importantísimos, no quiero que quede la impresión de que no, pero todavía estamos en etapas muy preliminares del proceso. Estamos recién partiendo, sabemos cuál es el itinerario, sabemos cuáles son las etapas en general, pero aún no hay ninguna propuesta concreta formalmente en discusión. Todavía no se ha iniciado la etapa de presentación de propuestas de normas. Todavía está pendiente la elección de consejeros constitucionales, está por verse al final del proceso el resultado del plebiscito, donde se nos va a consultar nuevamente si aprobamos la propuesta. Y por esta razón, propongo para esta oportunidad poner el foco de atención en otra etapa distinta. Y quiero invitarles a imaginarnos que ya tenemos un texto aprobado y que estamos en la fase de implementación. Esta etapa tiene una importancia vital y sin embargo usualmente queda muy invisibilizada en los debates acerca de los procesos constituyentes. Se da de alguna manera por sentado que esto va a funcionar más o menos espontáneamente o sin mayor necesidad de ponerle atención. Pero esta es la etapa que marca el fin del antiguo orden constitucional y que da paso al tránsito hacia el nuevo orden constitucional. Y digo tránsito porque estos procesos no operan de la noche a la mañana, requieren tiempo. No basta usualmente ni siquiera un número importante de meses, a veces son varios años los necesarios para dictar todas las leyes necesarias para dotar de plena eficacia al nuevo texto constitucional. Es necesario crear nuevos órganos, nuevos procedimientos, capacitar, etcétera, etcétera. Y esta etapa de implementación tiene dos funciones que son muy importantes. Entonces, la primera es una función jurídica, donde se establecen reglas generales sobre la vigencia del nuevo orden constitucional. Por ejemplo, el típico tipo de norma transitoria que se incluye en el respectivo capítulo de una nueva constitución indica la fecha a partir de la cual se entiende promulgada la nueva constitución y empezará a producir sus primeros efectos, ¿no? Esa es la función más importante o quizás la que desde nuestra disciplina nos suele generar mayor interés. Pero también hay una función adicional que es muy importante y que se podría calificar como política o sociológica, porque en esta etapa
es posible ir midiendo a partir de cómo se comporten distintos operadores jurídicos, dependiendo de en qué medida vayan haciendo efectivo el texto constitucional o no. Se puede empezar a hacer una evaluación de si el cambio fue positivo o no, de si el cambio está a la altura de todas las expectativas que había generado y si es posible avisorar que va a cumplir sus objetivos en algún punto. Y dependiendo del resultado de esa evaluación, es decir, si vemos que todo va avanzando en la dirección que queremos y los operadores jurídicos, sea el Congreso Nacional, sea el propio Poder Judicial, sea la Administración del Estado, van ajustando su actuar a el nuevo texto constitucional, entonces eso puede contribuir a la legitimación de la nueva Constitución y mantener o ayudar a mantener la estabilidad política del país, dando certeza, posibilitando cambios sociales efectivos, haciendo viables en general la transición, sobre todo en contextos donde hay fuerte desconfianza o altos niveles de polarización política. Y como les decía, en esta etapa intervienen distintos órganos. El Congreso, por ejemplo, va a tener que dictar probablemente una serie de leyes para hacer efectiva el eventual nuevo texto constitucional. La Administración del Estado va a tener que implementar numerosas políticas públicas para, a su vez, hacer efectivas esas leyes, sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, por ejemplo. Pero yo creo que el Poder Judicial podría tener, y de hecho a nivel comparado suele tener, una intervención especialmente significativa tanto en el plano de la función jurídica a la que yo hacía alusión, como también en el plano de esta función sociológica. Y así, en el plano de esta función jurídica, le corresponde al Poder Judicial la importante tarea de decidir cotidianamente, en muchos casos que probablemente no van a quedar zanjados en las disposiciones transitorias del nuevo texto constitucional, controversias respecto de si una norma sigue estando vigente o no, de si es ajustada al nuevo texto constitucional o no. Y eso de por sí ya es un desafío importante. Pero desde la perspectiva de la función política o sociológica, yo creo que también hay varios desafíos y oportunidades muy interesantes y que merecen ser exploradas y que merecen algo de reflexión. Hay dos bases en particular en el proceso, cuya implementación creo que va a requerir del impulso indispensable del Poder Judicial. Una es la base que señala que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos reconocidos en los tratados ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. Y desde ya, por ejemplo, hemos visto cómo incluso en momentos de cierta pasividad, si se quiere, del Congreso Nacional o de otros órganos, o incluso en momentos donde hay se procede con extrema cautela quizás en la recepción del derecho internacional de los derechos humanos, ha sido el Poder Judicial quien ha sido un poco más audaz, ¿no? Y se ha abierto valga la redundancia, al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Este es un rol que yo creo que se podría mantener o incluso profundizar eventualmente ante un nuevo texto constitucional. Y la segunda base, en la que yo creo que el Poder Judicial va a tener un rol fundamental, es aquella en que se señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. La verdad es que no sabemos exactamente a estas alturas del debate en quién va a recaer, según el texto constitucional, la responsabilidad principal por implementar estos derechos sociales. Podría ser que el texto asigne esa responsabilidad predominantemente al legislador,
Podría ser que lo asigne predominantemente a la administración del Estado. Podría ser que se cree una institucionalidad especial, distinta, ad hoc, solamente para este efecto. Pero en la práctica, a nivel comparado, lo que más se suele observar es que son los tribunales, es el Poder Judicial, el principal motor de esta clase de cambios, la principal autoridad o el principal agente encargado de efectivamente implementar el modelo de Estado social. Insisto, esto suele ocurrir a nivel comparado con independencia de cuál sea exactamente la institucionalidad que el texto constitucional designa como responsable, ¿no? Lo cual sugiere que el texto no lo es todo, ¿no? El texto no lo es todo y aún así, aun cuando no se mencione expresamente el rol del Poder Judicial, de todas maneras podría ser un actor clave. Por ejemplo, y esto va a depender un poco de las posibilidades institucionales que abra el texto, dando efecto general a sus resoluciones, ¿no? A aquellas que recaigan sobre derechos sociales, eventualmente manteniendo el mismo sistema de adjudicación sobre la base de litigación individual de derechos sociales. Podría ser también que eso se mantenga. Podría ser en ciertos casos bloqueando, manteniendo el statu quo cuando frente a la presión por instaurar medidas de austeridad, por ejemplo, se quiera reducir excesivamente el gasto social destinado a financiar estos derechos. En fin, hay una serie de mecanismos de los que podría disponer el Poder Judicial para llevar adelante este rol. Y así, entonces, dependiendo de cómo se enfrente este desafío, este reto importante, las decisiones del Poder Judicial pueden contribuir a legitimar la eventual nueva constitución, generar adhesión, o al menos, cuando menos, reducir cuestionamientos, ¿no?, que puedan haber respecto de su efectiva capacidad de dar lugar a cambios sociales y consolidar en último término el nuevo orden constitucional. Alternativamente, y esto también es algo que suele ocurrir en algunos procesos constituyentes comparados, el Poder Judicial puede convertirse en un agente de resistencia a un cambio constitucional y ser el protector, el guardián del orden constitucional anterior. Y entonces, desde esa perspectiva, los jueces y juezas de la República tienen una responsabilidad enorme, que trasciende esta sola etapa que va a culminar este año de debate propiamente constituyente. Es una responsabilidad que se puede proyectar por varios años más. Y yo solamente quisiera desearles el mayor éxito en el desarrollo de esa responsabilidad, suponiendo que vamos a tener una nueva constitución. Esta es una cuestión bien crítica, además, porque a veces en los procesos constituyentes cambian solamente ciertos aspectos del orden vigente. Por ejemplo, podría ser que resulte del texto aprobado una configuración del Poder Judicial muy similar a la que tenemos hoy en día, básicamente con unos mismos operadores, una misma institucionalidad, en el contexto de una misma tradición jurídica, en el marco de una sociedad donde siguen existiendo unos mismos grupos de interés influyentes, pero ahora hay un modelo de Estado distinto. Y entonces hacer ese ajuste puede ser muy complejo.
pero yo estoy segura de que en cualquier caso van a estar a la altura de estos desafíos. Y con eso me quedo yo, segura que luego vamos a escuchar algunas propuestas concretas y bueno, nada, gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias, profesora, por su intervención. Y a continuación, ¿sí? ¿Perdón? No, sí. Quisiera darle la palabra entonces al profesor Francisco Zúñiga, que nos acompaña en esta vez de manera telemática desde Santiago. El profesor Zúñiga es profesor titular de la Universidad de Chile, es presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, miembro además del directorio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Sociedad de Legislación Comparada de Francia. Así que, profesor, por favor, es todo suyo el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Saludo a los colegas y amigos de la jurisdicción de Puerto Montt, al presidente de la Ilustrísima Corte, Jorge Pizarro. A diferencia de la perspectiva más de largo plazo de Viviana Ponce de León en su intervención, yo quisiera hacer una visión más de corto plazo respecto de lo que enfrentamos ahora. Sobre la constatación previa de que hemos asistido a 2 procesos constituyentes fracasados. Yo distingo entre el proceso constituyente que inició la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, que fue fallido por circunstancias que no ven a cuento, y el segundo proceso constituyente fallido también por el voto popular, lo que lo hace muy duro, 4 de septiembre del año pasado. Y asistimos a este tercer proceso constitucional, puntualizaba Viviana Ponce de León, bien a mi juicio, por las características distintas que tiene este tercer proceso de los 2 anteriores, en particular del segundo. Es un proceso mucho más acotado, cuenta con unas bases que operan como límites materiales al ejercicio del poder constituyente. Si uno fuera riguroso, estaríamos frente a una reforma total de la Constitución, permitida por la Constitución vigente, pero utilizándose un mecanismo distinto. Mecanismo de relojería, por lo demás, y fuertemente elitista, lo que significa que es un proceso que tiene un problema de legitimidad y tendrá que ganar su legitimidad. Lo segundo, los temas de presente que están hoy día, y cuando digo hoy día, pensemos que el día 30 de marzo las subcomisiones van a tener que recibir las propuestas de articulado de enmienda, y por tanto eso nos presenta un cortísimo plazo respecto de lo que ya vamos a conocer de propuestas. Pero en los temas presentes que son atingentes al Poder Judicial, yo destaco primero la intervención que la Corte Suprema hizo en la subcomisión respectiva de la comisión experta, que se basa, por lo demás, ustedes bien saben, en los acuerdos sobre el gobierno judicial adoptados en las 25ª jornadas de reflexión de la Corte Suprema, realizadas en Puerto Chacabuco, en la 11ª región. Hay temas que están en esa intervención que de suyo son muy interesantes porque la Corte Suprema se ha abierto a un conjunto de materias que han sido viejas demandas de la Asociación Nacional de Magistrados en esta materia, y yo los quiero resumir en los siguientes puntos. Primero, hay una propuesta respecto del Poder Judicial como poder del Estado y la recepción en el texto de los principios orgánicos funcionales del Poder Judicial. Eso no es nuevo desde la perspectiva de la Constitución que está vigente. Segundo, y esto sí es nuevo, es una propuesta sobre gobierno del Poder Judicial con propuestas específicas sobre organización, funcionamiento, centralizado y desconcentrado del gobierno judicial, una competencia acotada de este a carrera, funcionaria, evaluación de desempeño, potestad disciplinaria
administración y presupuesto, y formación y capacitación. No hay referencia al rol de la KPJ ni de la Academia Judicial en este diseño, pero esa es la propuesta en la que naturalmente existe mayoría judicial en el diseño propuesto. Segundo, hay una referencia a la codificación orgánica, procesal, al rol que la Corte Suprema tiene conforme a la Constitución vigente respecto de la legislación orgánica y procesal, y la necesidad de definir si ese rol lo va a jugar la Corte Suprema o el Consejo General del Poder Judicial, si hubiere. En cuarto lugar, existe la vieja demanda de autonomía financiera y de intangibilidad de las remuneraciones de juezas y jueces de la República. En quinto lugar, persiste el reconocimiento de la potestad reglamentaria de la Corte Suprema, de los Tribunales Superiores de Justicia, que se expresa en autos acordados y actas de esta, que bien sabemos ha sido una cuestión problematizada porque es legislación secundaria y muchas veces un sucedáneo de la legislación ausente. En sexto lugar, se aborda la relación del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia con la Corte Constitucional, en particular la oportunidad procesal en que deberían entablarse los requerimientos de inaplicabilidad, el plazo de las medidas de suspensión u órdenes de no innovar que decretase la Corte Constitucional, y finalmente someter a régimen de contienda de competencia los conflictos que puedan plantearse entre tribunales superiores de justicia y la Corte Constitucional. No hay referencia a la relación que debería tener el Poder Judicial con la justicia electoral. Y en último lugar, hay un abordaje muy completo de la potestad conservadora de los tribunales, desde la perspectiva del proceso de amparo, también la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y del control de convencionalidad. Hay también una propuesta respecto de que el cumplimiento de sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos debería ser determinada en sus reglas por la Corte Suprema, sin que haya una determinación de cómo hacerse. No hay referencia, y esta es una ausencia que yo observo y que contrasta con el proceso 2.0, una referencia a la vinculación de los tribunales al imperio de la ley, ni un abordaje del rol de los jueces en una sociedad democrática. A este punto voy a volver más adelante. ¿Qué temas están ausentes hasta ahora de esta mirada, si ustedes quieren, desde el Poder Judicial, desde la Corte Suprema, sobre el Poder Judicial en este proceso constitucional? Temas ausentes. Primero, el ombudsman o defensor del pueblo, el rol que podría tener esta magistratura de protección de derechos fundamentales que debería interactuar con el Poder Judicial y con precisamente la potestad conservadora. Segundo, y esto es algo que me duele personal, hay una completa ausencia del tratamiento que los tribunales administrativos, generales y especiales deben tener dentro del Poder Judicial. Tercero, tampoco hay un abordaje de tribunales especiales como la justicia de policía local o la justicia vecinal. Cuarto, tampoco hay una referencia a la carrera judicial más allá del rol que tendría el Consejo de la Justicia sobre la carrera judicial, y tampoco hay un tratamiento sobre el funcionariado dentro del Poder Judicial, el que cumple no solo funciones a la impartición de justicia, sino el funcionariado administrativo de apoyo a el rol propiamente ministerial. Esos son los temas ausentes. Los temas que están llamados a estar involucrados en el tratamiento del Poder Judicial. ¿Cuáles son estos? En tercer lugar, primero, la paridad.
La paridad es una regla de composición de órganos colegiados que ha llegado a quedarse. Y por tanto, naturalmente, en tribunales superiores colegiados, como en el Consejo General del Poder Judicial, la paridad es una regla que ha llegado a quedarse. La segunda es la presencia de pueblos originarios en el Poder Judicial. La tercera, la regla de la interseccionalidad. La cuarta, la perspectiva de género. Son temas que están conexos, probablemente no van a estar en la subcomisión que esté tratando los sistemas de justicia, Corte Constitucional, Poder Judicial, pero que van de alguna manera a tocar la organización del Poder Judicial. Otro tema que está ausente, que es un tema que requiere de urgente abordaje, es el de los abogados integrantes en las Cortes y el rol del Ministerio Público Judicial, de los fiscales judiciales, las fiscalías judiciales de las Cortes. Porque naturalmente eso requiere de una reforma profunda y un reenfoque del rol que deben tener en el funcionamiento del Poder Judicial a propósito de probidad, a propósito de potestad disciplinaria en el Poder Judicial. Quisiera concluir mi intervención abordando desde esa perspectiva, si ustedes quieren, de presente, de los temas que están o presentes en el debate por la intervención que la Corte Suprema ha hecho en la comisión experta, o que probablemente van a estar presentes pero ausentes de esa intervención, o que van a estar conexos al tratamiento del Poder Judicial. Yo quisiera volver sobre un viejo tema, que es el rol de los jueces en una sociedad democrática. Yo creo que esa es la gran pregunta que debemos ser capaces de responder en este tercer proceso constituyente. Me explico. Hubo una discusión, si se quiere, artificiosa en el proceso constituyente 2.0 a propósito del reemplazo del término Poder Judicial por sistemas de justicia. Artificiosa, ¿no? Porque en la Constitución de 1980, el único poder que se denominaba poder es el Poder Judicial. Segundo, porque el Poder Judicial tiene una fuerte imbricación con el Poder Legislativo. Y tercero, porque la restitución del Poder Judicial de caros principios orgánicos funcionales relativos al Poder Judicial, la demandada autonomía financiera del Poder Judicial o el reconocimiento de reglas sobre su carrera o sobre el gobierno del Poder Judicial, nada de ello responde a la pregunta o son muy débiles como respuestas a la pregunta del rol de los jueces en una sociedad democrática. Y ese rol nos vuelve a reposicionar no a la Constitución como la principal fuente del ordenamiento jurídico, sino a la ley. Es decir, la necesidad de que el imperio de la ley sea de algún modo el eje central de las decisiones y del etos judicial. Y ese es el gran desafío de la sociedad democrática. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué lo dice esto? Además, un profesor de Derecho Constitucional que ya lleva décadas en esta tarea. Lo digo porque la Constitución fija reglas generales, muchas de ellas reglas de competencia incompletas, que requieren de desarrollo legislativo. Un colega como Francisco Balaguer nos recordaba que la Constitución prefigura derechos fundamentales y la configuración de estos le corresponde al legislador democrático. Y por tanto, la Constitución es una suerte de carta de navegación que queda en manos de los poderes constituidos, en particular del legislador democrático, y las decisiones de adjudicación quedan en manos de los jueces. Y por tanto, no es la subordinación directa a la Constitución la que resuelve la impartición de justicia, es la vinculación directa de los jueces a la ley. Y solo de manera indirecta a la Constitución. Esa es una cuestión central. Y la segunda cuestión central, y esta sí que es difícil de abordar,
es el rol de los jueces frente a los derechos. Un punto abordado en los procesos constituyentes y que probablemente va a estar presente hoy día es la necesidad de tener una robusta cláusula de apertura de la Constitución al derecho internacional de los derechos humanos. Eso puede significar un control de convencionalidad robusto, puede significar además la incorporación a la Constitución material de un conjunto de tratados internacionales ratificados y vigentes. Y eso nos desafía del punto de vista también de la vinculación de los jueces en una sociedad democrática a la ley y a las fuentes de derecho internacional que esta cláusula de apertura pudiese abrir en nuestro sistema. Y esta es una cuestión compleja de abordar. Compleja de abordar porque en una sociedad democrática los derechos son, en definitiva, técnicas que suponen la puesta en acción del Estado, de los poderes públicos, de sus decisiones, de sus políticas públicas. Y el rol de los jueces es no interferir con esas decisiones provenientes de los poderes públicos y establecer, en definitiva, los márgenes de la tutela judicial frente a esos derechos, frente a la discriminación que pudiese ocurrir con la tutela de esos derechos. Estoy pensando en particular en derechos sociales, prestacionales. Y eso nos vuelve a tensionar respecto del rol que en el futuro el Poder Judicial, los jueces y juezas van a tener en una sociedad democrática. En el entendido que los jueces deben seguir siendo imparciales, independientes y vinculados al ordenamiento jurídico, al derecho, porque en ello estriba, en último término, su legitimidad. Creo que, estamos asistiendo a un proceso que esperamos fructifique, llegue a buen puerto. Tiene un referéndum, un plebiscito de salida también. Y, los acuerdos, los límites que imponen las bases van de alguna manera a encauzar probablemente este derrotero más bien en coordenadas tradicionales. Y, la nueva Constitución es necesaria para superar la cuestión constitucional que ya lleva en este país 40 años instalada. Gracias por la invitación una vez más. Y quedo llano a vuestras preguntas si hubiese algún tiempo. Muchas gracias, profesor. Disculpe que no haya intervenido de inmediato, pero tenemos el tema del volumen de los altoparlantes para que no nos acoplemos aquí en el auditorio. A continuación, entonces, hará uso de la palabra el profesor Patricio Rondini Fernández Dávila, quien es doctor en Derecho por la Universidad Austral de Chile, profesor de la Escuela de Derecho de esta misma universidad y además ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Don Patricio, por favor. Muchas gracias. Nuevamente, saludar y agradecer la invitación a la Universidad Austral, al Juzgado de Garantía de Puerto Montt, a la misma Corte de Apelaciones que adhirió a este conversatorio, y a todos quienes nos acompañan tanto presencialmente como por vía telemática. Mi intervención es el momento constitucional para la organización de la jurisdicción en Chile. Para ajustarme a los tiempos, algunos aspectos tendré que ir bastante rápido, pero la ronda de preguntas se podrá profundizar, porque la verdad es que sobre muchos de estos temas hablan de horas o días, no es la idea. Dos advertencias o consideraciones previas es que mi participación es desde un punto de vista académica, y siempre señalo que, por tanto, amparado por la libertad de cátedra y que no represento al Poder Judicial. Obviamente no puedes conocer mi calidad de ministro, pero aquí actúo en otra calidad. Y también, como siempre digo, ni siquiera me represento a mí mismo en la vía del derecho, a duras penas, mal podría hacerlo a nombre del Poder Judicial. Y lo segundo es que mi enfoque es un enfoque de tipo teórico. Es decir, esta ponencia es estudiar el diseño institucional del Poder Judicial y el momento en que se encuentra desde el punto de vista de este cambio
Por lo tanto, no me interesa el caso concreto, cómo se comporta en los hechos, sino si el diseño institucional crea las condiciones para un juez, un ejercicio jurisdiccional imparcial e independiente. Dicho esto, en cuanto al momento constitucional que nos encontramos, ya tanto Viviana como Francisco nos han dicho con claridad, por lo tanto no ahondaré al respecto. Quiero centrarme, creo que donde hay un primer gran déficit en Chile, tanto de los jueces como de la academia, en orden a reflexionar sobre el poder judicial. Yo creo que antes de la reforma tenemos que preguntarnos qué es el poder judicial que nosotros deseamos, a dónde vamos, y luego, bueno, organicemos el poder judicial conforme a esa visión que tenemos. En este sentido, creo que es muy bueno revisitar a Montesquieu, siglo XVIII, sin perjuicio que podemos en él realizar una serie de cuestionamientos si su separación de poder era política, jurídica, Althusser, Eichmann, en Chile, Bascuñán Rodríguez, ciertamente dan cuenta de las críticas que se le puede hacer a Montesquieu, y esto es cierto. Pero yo me quedo con Montesquieu como un hito. Como señala Carré de Malbert, la concepción moderna de la separación de poderes la encontramos en Montesquieu, y como ese hito, entonces es interesante que lo revisiten. Ciertamente con él aparece la necesidad de un poder judicial independiente, pero la pregunta es, ¿qué es lo que trataba de resolver? ¿Por qué Montesquieu, como nunca antes, planteó la necesidad de un poder judicial independiente? Lo que él buscaba se cuestionaba cómo evitar el poder déspota. Y ciertamente la concentración del poder daba cuenta que el poder concentrado tiende a abusar. Entonces, en su lógica, la forma natural de evitar el abuso del poder era ciertamente dividir. Como él mismo lo dice, que por la disposición de las cosas el poder contenga al poder. Esto los norteamericanos lo entendieron muy bien con su sistema de peso contra peso, checks and balance, y ciertamente simplemente recordar a Hamilton, que en el federalista, este padre fundador, señalaba que dentro de la rama judicial claramente el poder judicial era el más débil y que era necesario todo tipo de resguardos para que pudiera cumplir la función que se le encomienda. Y por eso después derivó la supremacía constitucional y todo lo que eso significa en el sistema norteamericano, y que ciertamente dio, podemos ver en el transcurso de la historia, buenos resultados. Simplemente recordar cuando sale el estilo Trump, cuando uno le preguntaba a los norteamericanos sobre los peligros, si veían algún peligro en un populismo de este tipo, ellos, ¿qué nos decían? Decían, no, porque nosotros tenemos confianza en un poder judicial independiente y podemos ver cómo se produjo ciertamente un freno, y muchas de sus políticas migratorias fueron echadas abajo por el poder judicial y por la Corte Suprema. Incluso también él entró en disputas con el poder judicial, porque también es una tónica que se da siempre en muchos gobiernos que sienten que sus políticas son frenadas por el poder judicial y que está lleno el poder judicial de jueces opositores a su mando. Bueno, solamente recordar que el presidente de la Corte Suprema le recordó que, ante las críticas realizadas por Twitter, que la independencia judicial era algo que debía interesarse a todo y particularmente a él. Bueno, con pero Montesquieu, esta influencia en esta idea de la contención del poder, ciertamente tuvo una concepción distinta en Europa continental, y ciertamente probablemente el fracaso o gran parte de los problemas del diseño institucional del poder judicial con relación a su estructura vienen con esta idea de Montesquieu, del juez vota ley, ser inanimados que no pueden mitigar su fuerza y su vigor, y particularmente la desgracia aparece con Napoleón. Pues claro, él diseña el poder judicial como él conocía. ¿Y cómo lo conocía? Bueno, como militar, y por lo tanto de ahí sale el diseño de puño napoleónico y del modelo de juez funcionario con una estructura jerárquica, en la cual el poder está concentrado en una cúspide judicial con dependencias del poder ejecutivo. Y ciertamente entonces las condiciones, el diseño institucional de un juez funcionario y propio del Estado legislativo no garantiza un ejercicio imparcial e independiente de la jurisdicción. Entonces, este modelo o esta visión del juez funcionario en Europa continental colapsa con la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se aprecia que el poder no pudo contener los gobiernos dictatoriales, los abusos del poder franquismo, fascismo, nazismo. Y ciertamente quedó en evidencia que los
sistemas de jueces funcionarios, jueces napoleónicos, este diseño institucional tiende a ser condescendiente con el poder judicial. Entonces, desde ahí entonces comienza a repensarse el poder judicial y una de las soluciones fue los consejos de la magistratura, sobre lo cual voy a volver más adelante. Pero básicamente, en el Estado hay que pensar la función del poder judicial en el Estado constitucional. Y tomando la idea de contención del poder, vemos que, por esencia, son muchas características del Estado constitucional, pero tendríamos que decir que en él hay derechos fundamentales que se irradian a todo el sistema y particularmente la defensa de esos derechos fundamentales son entregadas a los jueces. Esta democracia sustancial de la que habla Ferrayol. Entonces, si hoy en día el Estado constitucional, el juez, el poder judicial, es un freno al poder, queda claro, queda en evidencia que un diseño, una estructura de juez funcionario no garantiza el ejercicio independiente de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque ese diseño no está entregado, no está pensado en un juez que tenga que contener al poder y que eventualmente, haciendo respetar el principio de publicidad, tenga que enfrentarse con otros poderes del Estado. Entonces, debemos pensar en un nuevo diseño, particularmente en qué demanda el Estado constitucional de los jueces, particularmente centrando en los derechos fundamentales, teniendo en consideración que precisamente el fracaso que hubo, que la historia nos demuestra, de poderes judiciales conteniendo el poder, cuando esto o ese modelo después funciona. Muy por el contrario, ese tipo de modelos se tiende a alinear con los gobiernos autoritarios. Sobre esto podría volver mucho más y dar ejemplos, pero creo que por razones de tiempo no puedo, pero si a alguien le interesa puedo explayarme mucho más en estos. Simplemente y claramente este modelo puede funcionar el antimodelo del que habla perfecto Andrés. Simplemente para concluir este punto, yo creo que es útil recordar lo que pasa hoy en día con Bukele en El Salvador. ¿Qué hace? Remueve, siente que sus políticas están siendo dominadas por el Poder Judicial. Esto ocurrió en Polonia, no solamente ocurrió con Trump, en todas partes del mundo, pero Bukele, para estar más cerca nuestro, plantea esto. ¿Qué hace? Remueve un tercio del Poder Judicial. Y siempre acá las soluciones son fáciles, en esto no hay misterio. Si uno quiere criticar al Poder Judicial, tiene que criticarlo diciéndole, mire, usted no tiene legitimación democrática representativa. Yo soy el que fui elegido por los votos, por lo tanto yo soy aquí el que. Pero claro, eso claramente no es así y se puede respetar fácil. Lo segundo es decirle, mire, ustedes actúan corporativamente. Y eso vende y una muy buena forma de atacar. Y ahora, dado el problema de la movilidad, también las soluciones son sencillas en la través de la historia. Rebaje la edad, recurra al régimen disciplinario, cree tribunales especiales y de esta forma controle el poder judicial. Bueno, ¿qué hace Bukele? Remueve vía protección política a un tercio del poder judicial. No, perdón, rebajando la edad a 60 años de jubilación de los jueces, remueve un tercio. Luego, tenía otro problema. Él se quejaba que sus políticas de COVID eran echadas abajo por la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Vía juicio político remueve a los 5 miembros del Tribunal de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Pero, oh, qué sorpresa, al poco tiempo se le plantea, la Constitución de El Salvador es clara, no hay reelección inmediata del presidente de la República. Con esta nueva composición se le consulta y dice, no, en realidad tenemos que interpretar progresivamente la Constitución y sí se puede reelección inmediata. Entonces, la pregunta es, estos ejemplos simplemente los coloco, pensemos en nosotros, en algún momento pudiera aparecer un Bukele, eventualmente sí. ¿Cómo lo contenemos? Bueno, poder judicial. Pero cuidado, si no tenemos un diseño que permita esa defensa, va a ocurrir lo que ocurrió en toda la historia. Jueces alineados con gobierno autoritario. Sí, la experiencia nazi es clara. Y casi prácticamente los mismos jueces siguieron durante el nazismo, terminó el nazismo, y muy pocos siguieron los mismos. Es decir, hay una continuidad. Y esto en algunas medidas podríamos incluso extrapolarla a Chile. Quien quiera leerlo, Lisa Gilby, juez en democracia y dictadura, es interesante leer ese. Bueno, entonces ya hecho este punto, voy rápidamente a ver cuál es el problema que existe en Chile.
El problema que existe es que, desde el punto de vista de la función jurisdiccional, son jueces del Estado constitucional en el cual les demandamos defensa de los derechos fundamentales, respeto del principio de juridicidad. Es decir, en esto no hay nada que envidiarle a ninguna parte del mundo respecto de lo que el Estado constitucional exige a los jueces. ¿Dónde está el problema? En que el diseño, la organización, no es de jueces del Estado constitucional, sino que es un diseño de puño napoleónico, de juez funcionario, incluso más, con trazabilidad a la colonia. Bernardino Bravo Lira hace un estudio de la continuidad de cómo han pervivido las instituciones coloniales en la República. Lo único que cambió es Consejo de Indias, Corte Suprema, Real Audiencia, Cortes de Apelación. Y recordemos que desde la Constitución del 1823 al 1948, la Corte Suprema tenía la superintendencia electoral, correccional y económica de todos los tribunales de la República. Lo único que se eliminó fue la superintendencia moral, pero en algún sentido todavía subsiste. Entonces, bueno, y también recordar cómo ha sido nuestra historia. Con la República se mantuvieron las instituciones coloniales desde el punto de vista del diseño. La Constitución del 23 le encarga a una ley orgánica la regulación del Poder Judicial orgánicamente, y como bien nos señala la RUCO, en realidad lo que hizo es una actualización de las instituciones republicanas y las leyes, instituciones coloniales y las leyes republicanas, refundirlos, pero no cambiar el modelo. Y ciertamente la Constitución del 25 hizo exactamente lo mismo. Así surge el Código Orgánico de Tribunales, que no es más que una actualización de la Ley Orgánica de Organización Nacional de 1875. En consecuencia, hay una trazabilidad también, como señala Becerra, respecto de nuestra ley. Por eso es que Aldunate plantea la constitución monárquica del Poder Judicial chileno. Dicho esto, entonces, voy a pasar rápidamente lo que considero las luces y sombras de lo que fue el segundo proceso, para seguir el esquema temporal del profesor Francisco, de ese borrador fallido. Claramente tenía cosas muy buenas y aspiraciones que eran muy sentidas del Poder Judicial, pero la verdad que tengo mis dudas si realmente hubo un proceso de reflexión o fue simplemente copiar la Constitución del 47 italiana. Pero como sea, es cierto que la idea de que no hay jerarquía judicial, que los jueces solamente se diferencian por sus funciones. Es decir, es precisamente desde un punto de vista teórico entender muy bien que el Poder Judicial es un poder difuso desde el punto de vista de la función jurisdiccional. Una cosa distinta es lo que ocurre con la organización. Yo creo que una buena forma de entenderlo es como lo hace el italiano Adolfo Beria, que dice que el Poder Judicial es un archipiélago. ¿En qué sentido? Cada isla, es decir, como isla los jueces ejercen la función jurisdiccional, pero hay una cuestión colectiva que interesa a todos, que es la organización. De que es una buena forma de entenderlo. También la eliminación del abogado integrante, la autonomía financiera, eran aspectos bastante positivos. También esta idea que es bueno recordarlo y colocarlo en el texto constitucional, que el Poder Judicial proviene del pueblo y los jueces, los tribunales lo administran en nombre del pueblo. Siempre es bueno señalar aquello. Pero me voy a centrar en aquellos aspectos que creo que eran complejos y que debieran ser subsanados en un nuevo proceso constituyente. Aquí me voy a permitir discrepar con el profesor Zúñiga en cuanto al cambio de nomenclatura. Para mí creo que no es menor y es una degradación, en vez de Poder Judicial, hablar de sistema judicial. ¿Por qué? Porque está demostrado, y esto, bueno, podría explayarme más, pero tanto más importante que las reglas es la cultura de la jurisdicción, esta cultura de jurisdicción que tanto insiste perfecto Andrés. Y desde un punto de vista de crear la cultura de la jurisdicción independiente, dice mucho que al juez que se le encarga contener al poder y el respeto a los derechos fundamentales, cuando se enfrenta a otro poder del Estado, sea el juez representante de un poder del Estado frente a otro poder del Estado, no un sistema que está controlando a un poder que podría entenderse que está en un nivel superior. Los aspectos culturales son muy, muy importantes y además creo que rompe además con la tradición chilena y ciertamente creo que copiar el ejemplo venezolano en esto no sé si será bueno en ese sentido.
Bueno, ahora en todo caso, como ya se mencionó, este es un tema superado porque claramente en el acuerdo por Chile y también en la ley 21.533 que posibilitó la reforma constitucional, claramente es una base y esto ya es un tema superado, bien ahí, bien ese punto. Pero creo que en esto donde mayor problema había era en la pérdida de autonomía del Poder Judicial. ¿Por qué yo digo que perdía autonomía? Como autorregulación. A ver, los consejos de la magistratura ciertamente fue la solución europea a los problemas que enfrentaban desde el punto de vista de extraer, separar las cuestiones administrativas de las jurisdiccionales. Que no sea la cúspide judicial quien tenga la carrera y el Poder Ejecutivo, la carrera de los jueces en sus manos. Entonces, pero cuidado, no siempre hay que copiar sin un cuestionamiento. Es una herramienta, sí, pero puede ser muy mala. Como dice Itziar Gómez, el sistema no se purifica por la sola existencia de un Consejo de la Magistratura. A nivel comparado está demostrado que cuando se politiza un poder judicial, perdón, un Consejo de la Magistratura, al final lo que estamos haciendo es desplazando el problema. Por lo tanto, aquí se requiere mucho más estudio. Yo soy partidario ciertamente de un Consejo de la Magistratura, pero cuidado. No simplemente copiemos, veamos la experiencia comparada, ¿por qué vamos a hacer un Consejo de la Magistratura? ¿Por qué lo necesitamos? Porque no vaya a hacer cosas que la solución sea peor que la enfermedad. Y ciertamente el caso español es paradigmático, podría estar hablando mucho sobre esto, pero ese es el ejemplo de un sistema politizado. Les coloco un ejemplo. El año 2018 debió renovarse el Consejo de la Magistratura española. Y por falta de acuerdos políticos estamos ya en el 2023 y no ha sido renovado el Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué? Porque claro, como está politizado y finalmente los nombramientos, al menos de las cúspides, las presidencias, los cargos superiores, van por cuotas políticas, al cambiar la composición, se cambia la distribución de fuerza, y claro, y ahí hay un problema. Entonces, cuidado, no vayamos a estar entrampados en eso. ¿Por qué digo que se perdía la autonomía? Ciertamente debiera haber mayoría de miembros internos del Poder Judicial y los externos debieran ser minoría. Y en este caso había 8 jueces y 9 externos. De estos externos eran 2 funcionarios judiciales, 2 representantes de los pueblos originarios y 5 del Congreso. Digo que los funcionarios judiciales no ejercen jurisdicción, son la oficina judicial, por lo tanto no es poder judicial. En cuanto a los pueblos originarios, pero lo de funcionarios judiciales en Consejo de la Magistratura no ocurre en ninguna parte del mundo, salvo en Colombia. Miembros de los pueblos originarios, los consejos de la magistratura, en ninguna parte del mundo. Y bueno, de elección política 5. Cosas positivas que tenía el sistema anterior era, para evitar la politización, que los que son elegidos por el Poder Judicial, o sea, los 5 miembros internos, los elegía el propio Poder Judicial, no podía haber una captura ahí política de los miembros del Poder Judicial, como fue con la reforma en España, que fue lo que ocurre. Bueno, sobre esto también podría avanzar, profundizar, pero no quiero quitarles todo el tiempo. Simplemente creo que es buena la fórmula italiana, la fórmula de los 2 tercios. 2 tercios de miembros judiciales, hoy llamamos miembros togados, y 1 tercio externo. Creo que esa formulación es buena, y ha demostrado ser buena. Lo cual no quita que también el Consejo Superior de la Magistratura italiana ha tenido problemas. Podría contar desde el caso de Luca Palamara, si es que les interesa después, y los problemas que ha enfrentado hace pocos años el Consejo italiano, que ciertamente, desde el punto de vista teórico, uno de los mejores. El otro cuestionamiento que había era, cuidado, la revisión integral que se proponía. Esta revisión integral que de los tribunales, que luego fue decantando y se dijo, no, en realidad esto no se va a meter en los aspectos jurisdiccionales, porque claramente el aspecto jurisdiccional debería ser un coto vedado para el tema disciplinario. Y ciertamente hay que ser cuidadoso porque la experiencia histórica y comparada ha demostrado que una forma de tratar de intimidar o controlar a los jueces es vía régimen disciplinario. En este sentido, creo que les recomiendo que lean la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuyalabi con Perú, que precisamente traza cuáles son, desde el punto de vista de los derechos humanos, el estándar que debe
cumplirse en un régimen de tipo disciplinario. Pero, ahora, yo no estoy significando que no exista un régimen disciplinario, tiene que haberlo. De hecho, no puede haber independencia sin responsabilidad, pero un buen sistema de responsabilidad. En este sentido, simplemente vale la pena que no conozca a Rui Barbosa, jurista, político, escritor, académico brasileño, fines del siglo XVIII, principio del XIX, quien decía, mire, la peor dictadura es la del Poder Judicial, porque contra la dictadura del Poder Judicial usted no tiene recursos. Bueno, eso, entonces, por eso, cómo lo controlamos con el régimen disciplinario. También, creo que es bastante atendible discutir la edad de la jubilación, pero cuidado, ¿realmente hay una preocupación por rebajar la edad de jubilación de los jueces? ¿Hay un estudio? Simplemente lo que queremos, Bukele, removamos jueces para nombrar jueces a nuestro tamaño. Bueno, he corrido. Lo último que quiero decir es que, bueno, en realidad esto, y creo que la mejor forma de abordarlo, esto no es una refundación, no debiera ser una refundación. Tenemos que corregir los aspectos negativos, lo que le he contado, la concentración de funciones, el sistema de juez funcionario, tener jueces para el Estado constitucional con una estructura para el Estado constitucional. Y es bueno recorrer la historia, porque la historia nuestra, esto no ha sido la primera vez que se plantea, y quiero leerles el mensaje del presidente Federico Errázuriz, cuando en su mensaje a la Ley de Organización del Tribunal de 1875, ¿qué nos decía? En el proyecto de ley que con objeto os propongo, se ha procurado conservar en cuanto sea posible el sistema de nuestras instituciones judiciales, no solo por lo que en sí mismas tienen de buena, sino también por lo difícil y peligroso que suele ser el pretender destruir sin reconocida utilidad lo que encuentra sólidas raíces en los hábitos y las costumbres del país. Eso es lo que podría señalarle. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, profesor. Debo excusar al profesor Francisco Zúñiga, que tiene que retirarse porque tenía compromisos también agendados a esta hora. Será muy ocupada, así que muchas gracias, profesor, por habernos acompañado desde Santiago. Hasta pronto, colegas. Viviana, si nos puedes ayudar, por favor, dame un segundito para que lo vamos a oír. Ahora sí. Lo escuchamos, profesor. No. Sí, Viviana. En todo caso, lo bueno es que no pudimos oírlo nosotros, pero todos quienes nos están acompañando a través de la plataforma Zoom y también de la transmisión que está haciendo el canal del Poder Judicial, si pudieron oír la despedida del profesor Zúñiga. Bien, nosotros en el diseño original de esta actividad habíamos pensado que pudiera emitirse algún tipo de comentario respecto de las ponencias de los demás expositores, pero entiendo que, y veo en sus caras, al menos de quienes están aquí en el auditorio, hay bastante interés. Quisiéramos abrir una ronda de preguntas, si es que así lo estimaran ustedes. Nos van indicando, por favor, como el espacio no es tan grande, en realidad los podemos oír, no es necesario un micrófono, pero... Y también, por supuesto, sí, hago la invitación a quienes se encuentran conectados, si es que quisieran formular alguna pregunta. Por favor. Para el profesor Rodrigo, en el caso que si la misma edad de los jueces intenta reducirse por temas más allá de simplemente haces del poder como tal, ¿en qué punto podemos encontrar un límite en el que esa reducción de la edad puede ser solamente por motivos políticos y que ya tal cual no sea por acciones que puedan afectar al sistema judicial? Creo que, a ver, porque tenemos, en realidad hay dos sistemas.
Por favor. Activar. En realidad tenemos otro sistema, es decir, la inamovilidad en su sentido original, anglosajón, que permanecen de por vida mientras tengan buen comportamiento, que en gran medida en Chile eso fue así. Pero luego con la recuperación de la democracia se estableció el límite de 75 años de edad. Lo que yo digo ahí es que, y conozco en su gran mayoría, los jueces a esa edad están en condiciones de seguir ejerciendo su profesión. Pero como siempre, efectivamente, probablemente me van a colocar o pueden darse ejemplos de personas que no estaban en condiciones. Bueno, es que para eso opera por otra vía. Quienes no tengan salud compatible van a tener que retirarse. Si logran llegar a la edad sin problema, en una salud compatible, no veo inconveniente. Lo que digo es que debe haber una reflexión mucho más profunda y siempre con el cuidado de que no tratemos de simplemente remover a los jueces y nombrar jueces afines a nuestra política. Eso es lo que podría decir. ¿Sí? Pero más allá de que se pusiera un límite a la edad como tal, y que por ese límite que se puede poner, se puede afectar directamente por temas políticos, o sea, de que podría ser simplemente una reducción a la edad de límite de los jueces, porque a beneficio de algún partido político puede ser que hayan personas de esa edad, de ese límite etario al que quieren remover, podrían ser solamente sacados por temas políticos. En este caso, si es que el límite de edad puede presentar problemas más allá de solo en el Poder Judicial, habría que limitarlo más allá de la edad, podría ser por pruebas o algo externo que pudiera realmente limitar cuál es la capacidad máxima o el tiempo útil que un juez puede ejercer su labor. A ver, lo que digo es que hay que tener una sana desconfianza y estudiar si efectivamente obedece una real preocupación o hay detrás un aspecto político. Pero en realidad, ojo, que los jueces pasan una serie de filtros y no es que hay que pasar la academia judicial, hay que aprobar determinadas pruebas, tener antigüedad y además en el actual sistema, el sistema de ternas o de quinas la genera el propio Poder Judicial, por lo tanto es bastante limitada la posibilidad que tiene hoy en día el Ejecutivo para elegir. Un poco, claro, que aunque fue para fiscal nacional, pero también con la quina que elaboró la Suprema Corte Suprema, con lo que ocurrió con la elección de fiscal nacional. Eso es lo que podría. ¿Alguien más que quisiera formular una pregunta? Por favor, profesor. Si no hay más preguntas. Bueno, la verdad que es muy interesante las sesiones. Y mi pregunta va dirigida a todos. Un poco siguiendo el ejercicio de la profesora Viviana Ponce. Una cuestión que a mí me genera ciertas preocupaciones es el rol del Poder Judicial en la implementación de derechos sociales, ¿no? Porque pensaba un poco en una idea que discute Tocqueville sobre la injerencia de los jueces en la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Es decir, bueno, cuando un juez se mete a discutir y invalida constitucionalmente una ley, ingresa en un juego político, ¿no? Que enfrenta abiertamente a otros poderes, y esto es riesgoso para sí mismo, para la propia... un conflicto abierto es riesgoso. Entonces él celebraba los mecanismos institucionales norteamericanos, donde solo podía hacer esto si alguien se lo pedía, si las partes le piden que declaren la inconstitucionalidad de la ley, y celebraba también que esto tuviera un efecto solamente para el caso y no en general, porque decía, al final parece que está opinando técnicamente y no políticamente, y que entre como técnico y no como político, ¿no? Hace que el golpe sea percibido como menos fuerte, ¿no? Lo preserva de pelear abiertamente contra otros poderes. Entonces, intervenir en derechos sociales a veces implica intervenir en una puja distributiva también, ¿no?
¿no? Para financiar ciertas prestaciones hay que quitarle recursos a algún sector y para sostener estas prestaciones. Bueno, hay discusiones sobre oportunidad, sobre las consecuencias de ciertas, poner en cabeza del Estado ciertas prestaciones y demás. Entonces, claro, que los jueces cumplan un rol no solamente pasivo puede ser problemático, sino que cumplan un rol demasiado activo en esa disputa, también puede ser riesgoso para su legitimidad. Entonces, mi pregunta es un poco qué desafíos y riesgos ven en este proceso de quizás un rol, ¿no?, diferente de los jueces en ese tipo de disputa. No sé si comienzan contestando Viviana. O no. Sí, no sé. Sí, sobre los desafíos que plantea el rol de los tribunales en la implementación de los derechos sociales. Yo creo que hay varios posibles ámbitos de fricciones, de tensiones entre distintos órganos que se podrían presentar. Por un lado, entre el Congreso y el Poder Judicial, por otro lado, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y finalmente entre la administración del Estado, como, digamos, gente que se encarga de materializar de manera un poco más cotidiana los derechos sociales, y el Poder Judicial. Desde un punto de vista estrictamente institucional, me parece que ahí hay varias posibles fuentes de, no sé si llamarlo conflicto, pero sí de roce, que tienen que ser manejadas con cautela. Hay algunos estudios que indican que en procesos constituyentes, en la implementación de nuevas constituciones, los tribunales de justicia tienden a desplegar un comportamiento estratégico, y eso significa que son un poco selectivos respecto de con quiénes están dispuestos, con qué órganos están dispuestos a entablar estas controversias, qué sé yo, y en otros casos deciden alinearse, si se quiere, con otros órganos. Pero eso es algo que yo podría plantear un poco en términos más abstractos, porque todavía no sabemos cuál va a ser exactamente el texto, y no sabemos exactamente a qué tipo de tensiones o roces podría dar lugar. Pero ese yo creo que es un primer desafío. El segundo desafío, que tú lo apuntabas en tu pregunta, tiene que ver con en qué medida se podría entender que el Poder Judicial, al implementar estos derechos sociales, se podría estar de alguna manera inmiscuyendo en la esfera de atribuciones de otros órganos, resolviendo cuestiones sobre asignación de presupuestos, por ejemplo, o más generalmente tomando decisiones sobre distribución que quizás corresponde que las resuelva el Congreso. Pero por ahora todo esto solo se puede discutir en este plano muy abstracto, porque no sabemos exactamente, por ejemplo, cuáles van a ser los procedimientos a través de los cuales se van a poder reclamar estos derechos sociales. No sabemos tampoco si van a ser justiciables, porque una cosa es que hayan mecanismos de exigibilidad en términos generales y otra cosa es que sean directamente justiciables. Me explico, podrían haber mecanismos para de alguna manera requerir a la administración del Estado a que diseñe la respectiva política o la ponga en práctica, pero otra cosa es poder recurrir al tribunal, sea a través de una acción de protección o de otra vía. No sabemos tampoco qué va a pasar con lo que aparentemente hasta ahora, según se puede apreciar en el índice que diseñó la comisión experta, con la Corte Constitucional, que vendría a ocupar el lugar del actual Tribunal Constitucional. Quizás se le asignen tareas que hoy en día están más bien radicadas en el Poder Judicial. Todo eso por ahora está en una nebulosa y
por ahora solo nos podemos apoyar como en esta literatura general sobre los problemas que se presentan en otros sistemas y tratar de ir esquivándolos en el debate. Lamento no poder ser más concreta en la respuesta, pero eso tiene que ver con la etapa en la que nos encontramos ahora. Una breve palabra, es que en realidad la pregunta es por un tema que es clásico cuando uno estudia poder judicial, el activismo judicial. Es decir, en su término original, un juez activista en el sentido que defiende los derechos fundamentales, excelente. El problema es cuando traspasa esa línea, y prácticamente esto se plantea con los derechos sociales, porque los derechos sociales, económicos sociales, tienen un problema, que alguien los tiene que pagar. Lamentablemente eso es así, pero también cada vez, y esto ocurre en todas partes del mundo, no solamente en Chile, la sociedad, las personas demandan el resguardo jurisdiccional de estos derechos, que en principio no son susceptibles de protección precisamente por este problema de inversión, de gasto. Pero en Europa, ¿cómo amplían la protección? Bueno, tutela judicial efectiva. La vía chilena, como siempre, no fue por el derecho de propiedad. Bueno, suena más bonito un derecho fundamental, bueno, propiedad, pero como sea, llegamos a ese fin. Ni hablar la Corte Constitucional en Colombia, lo activa que ha sido. Pero entonces nos tenemos que preguntar qué ocurre con los jueces que confunden el estrado con el Congreso y pretenden legislar. Pero no solamente eso, jueces que pretenden evangelizar, confundieron el púlpito con el estrado, otros que creen que tienen que dar una cátedra, cuando en definitiva los justiciales buscan la solución del conflicto y no o los abogados que le enseñen tal o cual materia, porque la saben. Entonces, ¿qué hacer con estos jueces? Bueno, nuevamente lo mismo, es recordarles su función, formación. Y esto Jorge Mahler está muy explicado que en gran medida la forma en que nosotros podemos tener buenos jueces parte del momento de la capacitación. La Academia Judicial, por ejemplo, en nuestro caso, ahí tiene una función. Y nunca olvidar que los jueces tienen que aplicar el derecho por las razones que el derecho les suministra. Ahí en el punto en que las razones del derecho son representadas por razones personales de los jueces, es un límite que no debiera traspasarse. Pero bueno, sobre esto podemos hacer otro seminario sobre activismo judicial. En aras del tiempo, una última pregunta, profesor. Muchas gracias. Ante todo, felicitar la actividad, felicitar a los ponentes. Y recuerdo que entre los años 2020 y 2021 hubo una discusión un poco académica que salió un poco de ese ámbito respecto de los juicios por jurado. ¿Ya? Y en esta idea de reforma o de reestructuración al Poder Judicial, mi pregunta es a los ponentes, ¿qué tan plausible ven que esta reforma sea tan sustancial en ese sentido de cambiar todo el sistema, o eventualmente que tal vez vamos a mantener el sistema que tenemos? Por favor. Yo puedo partir porque lo mío es extremadamente breve. Lamentablemente por mi rol en el comité creo que no es prudente que me pronuncie sobre ningún contenido en esta ocasión, así que creo que Patricio está en mejor posición que yo. O sea, presidente Razzoli, creo que es un cambio demasiado grande que hay que discutir. Creo que tiene que haber una mayor discusión, ver efectivamente los pros, los contras. Entonces, por lo tanto, lo único que podría decir por ahora es discutible, podemos conversarlo, pero probablemente es un cambio que todavía no sé si estemos en condiciones y haya buenas razones para aprobarlo, pero eso es lo que diría por ahora. Muchas gracias. Con eso hemos concluido nuestra jornada del día de hoy. Agradecer la presencia de todos ustedes en el auditorio de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral, también a quienes se han conectado de manera telemática y quienes están siguiendo también la transmisión a través del canal del Poder Judicial. Así que tengan muy buena jornada. Que les vaya muy bien. Recording